El día de hoy los chicos y yo traemos un nuevo episodio de el tema que es bastante controversial, pero que nos interesa a todos, titulado ¿A dónde va nuestra economía? El día de hoy queremos hablar sobre algo que todos escuchamos, un tema bastante común, pero que no siempre entendemos, o no por completo. Estamos hablando sobre los objetivos macroeconómicos de Bolivia. Suena bastante técnico, ¿verdad? Pero tiene que ver mucho con las cosas que vivimos día a día, cosas cotidianas, como por ejemplo cuánto cuestan los alimentos hoy en día, si hay empleo o no, y una frase muy común, por así decirlo, que escuchamos todos los días, que es si alcanzará el dinero para llegar a fin de mes. Exactamente como lo mencionas, porque la economía no solo está en los informes del gobierno o en las noticias, está en nuestras vidas cotidianas, en la vida cotidiana de los bolivianos. Y vale la pena entender qué tanto el país está cumpliendo sus metas económicas este 2025. Y esas metas vienen del Plan de Desarrollo Económico Social desde el 2021 hasta el 2025. En teoría, el objetivo era claro: crecer económicamente, controlar la inflación y reducir lo que es el déficit fiscal para poder mantener una estabilidad general. Claro, sobre el papel todo suena bien, pero una cosa es el plan y otra lo que realmente pasa en la economía. Así que hoy vamos a hablar sin rodeos. ¿Cómo está el país? ¿Por qué? ¿Y qué se puede hacer para mejorar? Para eso vamos a tratar de desglosar de mejor manera todos estos puntos o toda la información que tenemos y lo daremos prácticamente en 5 bloques, en los cuales daremos información sobre puntos precisos. Como primer bloque tenemos las metas económicas. Bien, aquí haremos la información. Lo que el gobierno propuso es alcanzar un crecimiento económico del 3,5%, mantener la inflación por debajo del 8% y reducir el déficit fiscal, que básicamente significa gastar menos de lo que producimos en una gestión, además de fortalecer las reservas internacionales y mantener estable el tipo de cambio. Claro, por ello se verán tres grandes metas económicas como el crecimiento, el control de precios y el no endeudarse tanto. En teoría, eso garantiza una estabilidad económica y social en el país. Claro, y ese objetivo venía ya acompañado de lo que es la idea de la reconstrucción económica. Desde los efectos de la pandemia, el discurso era impulsar lo que es la industria nacional y fortalecer lo que es la producción interna. Pero eso, lamentablemente, se ha quedado más en los anuncios que en los resultados. Por eso miremos cómo está la realidad en este 2025. Claro, y vamos a dividirlo en cinco bloques, lo que es la realidad económica. Los datos más recientes muestran que la inflación supera más del 20%, por muy encima de lo que es el objetivo inicial. Eso significa que los precios han subido de forma generalizada. Solo falta ir al mercado y ver cuánto es el porcentaje que ha subido lo que es la canasta familiar. Y realmente rebasa lo que son los precios que fue el año pasado. Exacto, y es por ello que golpea fuertemente al bolsillo de las familias bolivianas. Eso quiere decir que el salario no sube al mismo ritmo que los precios y que la gente siente que el dinero rinde menos. Y a eso se le suma la escasez de dólares. Hay largas filas en los bancos y un mercado paralelo donde la divisa se vende más cara. Eso genera desconfianza y encarece los productos importados. Sin embargo, el crecimiento económico ronda el 3%, lo cual claramente no se refleja en la vida cotidiana, no se refleja en el día a día, ya que actualmente aún hay empleos informales, sueldos bajos y muchos sectores que aún se encuentran estancados o bastante perjudicados. Claro, y la deuda pública ya bordea lo que es el 100% del PIB, que es el Producto Interno Bruto. Es decir, el país debe casi lo mismo que produce en un año.
Eso da una señal de alerta porque compromete lo que es el futuro económico. Y si a eso le sumamos las reservas internacionales más bajas en casi 2 décadas, tenemos un escenario delicado. Pocos dólares, mucha deuda y precios altos. Sí, claramente existe mucha razón en esa información, pero continuando, parte de los 5 bloques que mencionamos tenemos como tercero cuáles son las causas. Y la primera pregunta que debemos hacernos para desglosar este punto es ¿por qué llegamos hasta este punto justamente? Una de las causas principales es la caída de la producción y exportación de gas natural, que durante muchos años fue la fuente más importante de ingresos en nuestro país. Bueno, así es, ya que al haber bajas exportaciones de gas entran menos dólares al país, lo que causa una debilidad en las reservas del Banco Central y genera presión en la población sobre el tipo de cambio de dólares. Claro, y además el Estado mantiene un gasto público elevado con los subsidios, lo que es el combustible y también lo que son los bonos sociales, perdón, y obras públicas. Todo eso tiene unas buenas intenciones, pero cuesta mucho y aumenta lo que es el déficit. El problema es estructural, dependemos de materias primas. Cuando baja el precio del gas o del litio, el país se tambalea. No hay suficiente producción diversificada para compensar esas caídas. Y ese justamente es el gran desafío, pasar de una economía dependiente de recursos naturales a una economía que sea más productiva o sostenible. Como cuarto bloque tenemos qué se puede hacer durante la duración. Como cuarto bloque tenemos qué se puede hacer. Primero hay que diversificar lo que es la producción boliviana. Tiene un potencial en la agroindustria. El turismo también es parte de ello, también la tecnología y la energía renovable, pero se necesita más inversión y planificación y voluntad política. Exactamente, pero también cabe aclarar que hay que mejorar en la eficiencia del gasto público. No solo se trata de recortar todo, sino de gastar de manera eficiente. El cómo invertir en educación, innovación y generar empleos productivos. Y otro punto clave es recuperar la confianza. Sin estabilidad y reglas claras, la inversión privada no llega. La gente necesita creer en su esfuerzo y creer que su dinero está seguro. Justamente, pero además se debe revisar de manera gradual el tema de los subsidios a los combustibles, ya que es una carga enorme para el Estado. Y si no se maneja con cuidado, seguirá agrandando el déficit fiscal que existe actualmente. Claro, las soluciones no solo son inmediatas, pero sí se toman decisiones técnicas y responsables. El país puede retomar lo que es el equilibrio. Exacto. Pero ya desglosándonos o avanzando un poco más, podemos concluir con el cierre de este episodio, tocando los puntos más importantes y que creo que es de interés de todos, que son las conclusiones. En conclusión, podemos decir, o todos opinamos, que Bolivia tiene metas económicas claras, como crecer, controlar los precios y reducir la deuda. Pero la realidad actual muestra que nuestra economía está tensionada por una inflación y el endeudamiento, además de la falta de dólares que es evidente hoy en día. Claro, pero aún así hay oportunidades para retomar un crecimiento económico progresivo. A lo que me refiero es a que se puede diversificar la producción y se puede mejorar la gestión del gasto público. El país puede recuperar su estabilidad económica. Sí, y aún entender que la economía no solo depende del gobierno, también depende de nosotros cómo producimos, cómo consumimos y exigimos lo que es la transparencia. Cada decisión cuenta.
Ahorrar, invertir, emprender o simplemente comprar con responsabilidad son gestos que también fortalecen la economía. Justamente, así que la próxima vez que cualquiera de nosotros o ustedes mismos escuchen cómo va nuestra economía o en qué se va justamente nuestra economía, recuerden que las respuestas no están solamente en los informes, sino en cómo sentimos todo esto día a día y qué podemos hacer al respecto. Sin más, gracias por acompañarnos. Nos despedimos con la esperanza de que los números mejoren, los precios bajen y el trabajo abunde. Hasta la próxima y que la economía nos dé un resultado.